Bien, estamos de continuación con la parte 2 siguiente, como yo les había dicho, tranquilito, relax, con calmita, trabajamos con esto con calma, no con apuro, no con prisa, ¿verdad? No con apuro, no con prisa. Entonces, yo me había quedado en un versículo específico, y es en el capítulo 2, versículos 25 y 26. Cuando Juan dijo a los judíos, y esta es la promesa, la cual él nos prometió la vida. Y en el versículo 26, os he escrito esto para que los que engañen. Aquí Juan le está prometiendo a los fieles judíos que iban a creer en Cristo, que ellos tendrán ¿qué? Que ellos tendrán ¿qué? Vida eterna, no temporal. No es que que la iban a perder. Entonces Juan dice, escribo esto, versículo 24, os escribo esto sobre lo que engañan, haciendo referencia al versículo anterior, al versículo 18 y 19. Versículo 18, a los anticristos y falsos profetas y falsos maestros, etc., que te van a engañar diciendo que tú no eres salvo, que yo soy el Cristo, yo tengo esta doctrina y yo tengo esta promesa y estas enseñanzas, así que síguela. No se dejen engañar. Juan habla, como Pablo dice. Pablo y Juan y todos los apóstoles predicaron un mensaje sólido. ¡Wow! Tremendo. Sólido, fuerte, firme. El que crea en mí tendrá vida eterna. Es un auristo. Vida eterna, auristo. Vas a recibir una promesa de salvación si creen. Pero esta condición para muchos judíos paganos, en la cual Juan les estaba también ministrando a otros remanentes de judíos cristianos, les estaba enseñando que por favor se arrepientan de sus pecados. Y ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor. Juan, el interés de Juan, cuando dice la palabra sí, esta palabra sí es una condición para recibir ¿qué? La luz de Cristo, el perdón y la salvación. Esta palabra sí, una condición, indica que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados y confesar los pecados. Para nosotros, vamos a hacer un ejemplo para la iglesia. Hoy en día, el cuerpo de Cristo, los gentiles. Entendiendo muy bien que Juan le estaba hablando al territorio de los judíos, ¿ok? De los judíos. Y aquí no había gentiles. Siempre han habido gentiles, pero los gentiles estaban fuera de la promesa que Jesús le enseñó a los apóstoles. Mateo 10, versículos 5 y 6. Lo dice claramente. Entonces aquí la palabra sí, esta palabra sí, indica que para recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? Pues ellos tenían que arrepentirse y confesar sus pecados. ¿Entienden? ¿Ven? Para que ellos puedan ser perdonados, como por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo, Mateo 6, 14 a 15. Mateo 6, 14 a 15, Jesús le enseñó a los discípulos, aprendan a perdonar, porque si ustedes no perdonan, su Padre en los cielos tampoco te va a perdonar. Ve, ahí hay una condicional. Ahora nosotros la iglesia, después de Cristo, nosotros la iglesia, después de Cristo morir, ya nosotros practicamos el perdón, ¿verdad? Porque nosotros perdonamos porque ya Cristo te perdonó tus pecados pasado, presente y futuro. Por eso es que tú aprendes a perdonar, ¿verdad? Aprendemos a perdonar a otras personas porque Cristo también a ti te perdonó todos tus pecados, pasado, presente y futuro, y arrancó la maldición, arrancó la condenación. Y si Cristo lo hizo, haz tú lo mismo, haciendo referencia que tú perdonas porque ya Cristo te perdonó. Pues entonces perdonarte. Pero aquí es diferente en Mateo 6, 14 a 15. Perdona
para que Cristo te perdone. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban bajo pecado. Ahora, bien interesante este tema, hablando del arrepentimiento y confesión de pecado, que tiene mucha unidad con la ley de expiación. En el Antiguo Testamento, la ley de expiación no se nos entregó a nosotros. Que escuchen bien, la ley de expiación que enseñó Dios Padre en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, a través de la ley de Moisés, Pentateuco, nunca fue para nosotros. Pero ellos sí tenían que seguir la ley de expiación. Ellos, los judíos en Israel, los judíos. Nosotros no. ¿Por qué? Ok, vamos a ir a un ejemplo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo muere y le da muerte a nuestros pecados. A nosotros. A través del ministerio de Pablo. Presten atención. A través del ministerio del apóstol Pablo. ¿Ok? Ya aquí es diferente. Porque todo, listen to me, atiendan, presten atención. Todo lo que los judíos recibieron por enseñanza, de parte de Dios y de parte de Jesucristo en el tiempo de los judíos, pues los judíos no aprendieron, escuchen bien, los judíos no aprendieron el mensaje que Dios les reveló a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo recibió un mensaje que era un misterio, ¿ok? Un misterio. Efesios 3, 1 al 6, un misterio. Y ese misterio consiste en que los gentiles, que somos nosotros, vamos a recibir una herencia de salvación por la fe. Por la fe, y no es a través de la ley de expiación. Los judíos tenían que seguir la ley de expiación de la ley de Moisés, etc. para ellos. Pero nosotros no recibimos nada de esto, no recibimos promesas así como esta. Nosotros recibimos salvación por la fe en la sangre de Cristo y en creer en la muerte y la resurrección de Cristo somos salvos y somos justificados. Ahora, presten atención, oye, el tema de lo que Pablo habla, como por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 13, en ser sellado, los apóstoles de Cristo no recibieron esa enseñanza. Nunca. La iglesia de hoy en día, nosotros la iglesia, la cristiandad, está muy cimentada en el mensaje de Jesús y los 12 apóstoles a los hebreos. Entonces Pablo es el que trae el evangelio de salvación. Pablo es el que trae el evangelio. Y cuando Pablo enseña Efesios 1:13, que tú estás ya sellado en Cristo, esa palabra sellar quiere decir que Cristo aseguró tu salvación para que tú fueras propiedad de Él. Estás sellado, estás guardado en Cristo. Como también no podemos ignorar lo que Pablo habla en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice Pablo que tu vida está guardada en Cristo, está protegida, guardada, indicando que tu vida, tu salvación está segura y protegida. Está protegida como quiera. Entonces tampoco podemos olvidar lo que Pablo habla acerca del tema de la justificación, ¿ok? De la justificación. Ese tema de la justificación a los 12 apóstoles judíos en el periodo de tiempo de Israel antes de Cristo no se le había sido revelado a los judíos. Por eso es que muchos judíos le cayeron a Pablo y le llamaron apóstata y hereje y cuanta porquería haya. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia actual, la cristiandad tradicional, estamos en una doctrina judía, una doctrina hebrea, y estamos caminando
en una promesa y doctrina que no se nos dio a nosotros. Pablo nunca recibe para nosotros la iglesia, los gentiles, estas cosas de la expiación y de estar arrepintiéndose y de estar confesando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros haber creído en Cristo Jesús, ya no necesitamos ningún tipo de confesar, porque el que tenía que confesar los pecados era aquellos que nunca tenían a Cristo aquí en su corazón. El que no tenía a Cristo en su corazón y era pagano, ellos tenían que confesar. Por lo tanto, Juan, hay que comprender bien que Juan también le está hablando, por otro lado, a un remanente no cristiano también, ¿me entiendes? Y le estaba diciendo que confesara los pecados y que se arrepintiese. Nosotros, la iglesia, no tenemos que confesar pecado para recibir ¿qué? Perdón, no, ni tampoco mucho menos salvación y menos justificación. Porque nosotros en el bautismo, Romanos 6, 3 en adelante, en el bautismo de la muerte de Cristo, y no estoy mencionando, escuchen, yo no estoy mencionando el bautismo que habla Pedro en Hechos 2:38, no, es el bautismo que habla Pedro 2:38 en adelante, que es un bautismo de agua. Eso es simbólico. Más bien, eso es una sombra. En otras palabras, lo que yo quiero decir que ese bautismo que habla Pedro es una sombra de un bautismo mejor que iba a venir. El bautismo de agua no te va a limpiar los pecados. No se deje engañar. Eso no te va a limpiar los pecados. El que te limpia los pecados es el nuevo bautismo que habla Pablo en Romanos 6, 3 en adelante, que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Me entiendes? Cuando Cristo muere y resucita, al tú tener fe en Cristo y en la sangre de Cristo, pues entonces ya tú no necesitas una confesión de pecado. Porque la confesión de pecado es una doctrina y una promesa dada a Israel, mas no a nosotros. Nosotros, la iglesia, tenemos un problema, y es que tenemos un arroz con habichuela y una ensalada en cuanto a asuntos doctrinales. Y por eso estamos así, abofeteándonos unos a los otros, injuriándose unos a otros, peleando. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad, que el Evangelio Dios se lo revela a Pablo para nosotros, la iglesia. Y hay doctrinas y promesas que fueron dadas a Israel, mas no a nosotros. Pero la diferencia, nosotros no tenemos que confesar pecado, porque el que confiesa el pecado, número uno, es que no tiene a Cristo. Por lo menos, vamos a ser honestos. Pablo habla una confesión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No tengo tiempo para buscarlo ahora porque se me va a tomar mucho tiempo. Y dice Pablo que por primera vez Pablo habló diciendo que se arrepientan todos. El apóstol Pablo llama a todo en general a un solo arrepentimiento. A la vez que tú aceptas a Cristo como Salvador, no necesitas arrepentimiento. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el arrepentimiento es cuando hay pecado. ¿Dónde? Cuando hay pecado en nosotros, número uno, en nuestra alma, número dos, nuestro espíritu, ¿verdad? El pecado de Adán sembró en nosotros pecado y maldición. El pecado de Adán. Cristo logró hacer, siendo el segundo Adán, logró hacer algo importante, que es sacar el pecado. El pecado lo que hizo es separar al hombre entre Dios y el hombre. Una separación. Y tenerlo esclavizado bajo culpabilidad y separado de Dios. Cristo vino y se reconcilia contigo. A través de la cruz, Cristo se reconcilia contigo y perdona todos tus pecados. Entonces, cuando dice que perdona todos tus pecados, Cristo perdona ya todo el pecado que te pueda llevar y te acusa
para entonces empujarte a la condenación. ¿Ok? El problema era el pecado. Pero entonces Jesús hizo lo siguiente: yo voy a llevar el pecado de todo el mundo en mi cuerpo. Así Jesús dijo: lo voy a llevar en mi cuerpo. Yo voy a recibir el pecado de ustedes todo hacia mí. Y ustedes no van a tener pecado, porque van a ser declarados justos y santos. Y si ustedes no son declarados pecadores, porque Cristo recibió nuestros pecados, el pecado no tiene dominio para enseñorearse sobre tu alma. Aquí está, sobre tu alma y tu espíritu. Eso lo dice Pablo en Romanos 6:14. Romanos 6:14. No tiene dominio para enseñorearse sobre ti, tu alma y tu espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado, el problema era que el pecado se enseñorea de ti y te empuja a la condenación por medio de la ley. La ley dice: mira, tú cometiste un pecado, así que tú estás muerto, deberías ser muerto y separado de Dios. Cristo quitó el pecado y condenó el pecado, y si el pecado fue condenado y destruido, queda sin efecto, queda nulo, queda inoperante. Listen, queda inoperante. El pecado no tiene dominio sobre tu alma, tu espíritu, para empujarte y acusarte que tú eres un pecador. Porque Cristo Jesús quitó el pecado en su muerte y en su resurrección, y cuando quita el pecado queda sin efecto, para que el pecado no te acuse y te diga que tú eres un pecador. Y si el pecado te acusa, te juzga, viene la condenación. El mismo pecado te lleva a la condenación. Entonces Cristo quitó la ley de condenación. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Dónde lo dice? En 2 de Corintios. Ok, es 1 de Corintios. Sí, ahora que me acordé. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Dice Pablo, 1 de Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Qué es lo que le da fuerza al pecado que tú tienes? La ley. De que hay una ley que te dice que tú estás mal. Tú estás mal, desobedeciste, y con un solo pecado, la misma ley te dice a ti que tú estás mal. Y eres un pecador y estás condenado. ¿Cuál es lo que le da fuerza al pecado para tú seguir pecando y mantenerte en ese pecado? Es la ley. Ahora Pablo dice que en Cristo hay una nueva ley. ¿Ven? Nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley? Pues lo dice en Romanos 7:6. El nuevo régimen de espíritu de vida. Romanos 7:6. La nueva ley de vida, no de muerte. No es la antigua. Ahora muchas iglesias predican que se pierde la salvación porque le están dando vida a la antigua ley de la ley del pecado. Nosotros no podemos darle vida a la ley del pecado y de muerte, porque Cristo nos dio vida a nuestro espíritu, a nuestra alma, quitó el pecado para que el pecado no se enseñoree de ti ni te acuse, y el pecado ahora para Dios está muerto. Romanos 6:11 dice, Romanos 6:11, Pablo dice que te declares muerto en pecado y vivo para Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. Pero ese mensaje que Pablo habla, declárate muerto en pecado y vivo para Cristo, ninguno de los 2 apóstoles judíos de Cristo predicaron eso. Por lo tanto, Juan enseña confesión de pecado, pero Pablo nunca enseña confesión de pecado, porque la confesión de pecado indica cuando todavía Cristo no ha hecho nada en ti, cuando todavía Cristo no ha quitado tu maldición y tu pecado. Si Cristo
quitó tu pecado y tu maldición y te justificó para hacerte santo, justo e inocente y libre de culpa. Él no ve pecado en ti. Él ve, ¿qué es lo que ve Cristo? Él ve la justicia de Dios en ti. Él ve la justicia. Y la justicia de Dios tiene que ver con su santidad. Él te ve limpio, justo y santo y perfecto, porque Cristo ya está en ti. Él te ve justo, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, Juan le estaba hablando un mensaje que es completamente opuesto y contrario al que Dios le reveló a Pablo. Los apóstoles de Cristo no conocieron todo lo que Dios le reveló a Pablo. Nunca lo conocieron, no lo conocían. ¿Me entiendes? Ahora, arrepentimiento. El arrepentimiento se conoce de dos formas distintas, ¿verdad? Se conoce de dos formas diferentes. Entonces, el arrepentimiento se conoce como la palabra metanoeo, y otra palabra que es también metanoia. Metaneo es metanoeo y metanoia. Pero lo que quiero decirte es que hay la palabra metaneo, tiene que ver con arrepentimiento, y hay otra palabra más que tiene que ver también con el arrepentimiento, pero es cuando hay pecado. Y eso era antes de Cristo. Nosotros no practicamos el arrepentimiento para tú ser pecado, para tú arrepentirte de pecado, porque tú estás mal con Dios. Nosotros, la iglesia, practicamos el arrepentimiento de una manera diferente. Nosotros, la iglesia, nos arrepentimos, no es un cambio de mente, y constantemente estamos continuamente arrepintiéndonos. Por ejemplo, yo me arrepiento de yo hace años haber creído que la salvación se pierde. Tú haces un cambio de mente y tú dices, cambio mi mente en la información que yo recibí hace años, en yo pensar que la salvación se pierde. Y ahora renuevo mi mente, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. 12, 1 y 2, una renovación, una transformación en nuestras mentes, poniendo algo nuevo encima de algo viejo. Eso es lo que significa, poniendo algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Pues lo nuevo es la cruz, que ahora tú eres justificado y salvo y hecho una nueva criatura. Y Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otro ejemplo es, me arrepiento de yo haberme creído que yo era un pecador. Porque yo antes pensaba que por un pecadito que yo cometía, ya Cristo me sacudía, me daba la espalda, me daba de codo y perdía la salvación. Me arrepiento de yo haber pensado de esa forma. El arrepentimiento que Dios nos enseña a nosotros es un arrepentimiento continuo y seguido a través del Evangelio, a través de lo que Cristo ya hizo con tus pecados. Todo lo que Cristo hizo con tus pecados y la posición espiritual, como dice Pablo en 2 de Corintios, primera de Corintios o 2 de Corintios, creo que es 2 de Corintios, si no me equivoco, 15:10, vamos a ver si es verdad. Sí, debe ser 1 de Corintios 15:10. Aquí está, aquí está. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 de Corintios 15:10. Cuando Pablo dice en 1 de Corintios 15:10, por la gracia de Cristo soy lo que soy, está indicando lo que tú eres en Cristo. La nueva criatura que tú eres en Cristo. Todo pasó.
Ya tu pecado pasó, lo que tú eras antes pasó, el historial tuyo de antes pasó. Ya lo que antes pasó es pasó, ahora lo nuevo es lo que persevera. Dios te ve a ti justo y salvo, y en eso tú tienes que estar constantemente haciendo un arrepentimiento, quitar lo viejo y poner lo que tú eres en Cristo de una manera continua. Dios siempre te revela a ti cosas grandes, cosas maravillosas, misterios que tú antes no lo sabías, y cuando tú lo sabes ahora dices, wow, gloria a Dios, alabo y glorifico al Señor. Eso es el arrepentimiento. Pero para el tiempo de Israel, pues Juan le estaba hablando esto de arrepentimiento y confesar mayormente a los paganos, no es a los cristianos. Tú eres un justificado y no necesitas de arrepentimiento, ni tampoco necesitas de confesar pecado, porque ya los pecados fueron perdonados para siempre, para la gloria del Señor. Cristo te ve justo y te ve santo. Dios te bendiga, Dios te me guarde, y lo veremos ahora para el próximo mensaje que vamos a presentar, ¿ok? Dios te bendiga.